gente querida que nos sigue y sospecha con nosotros. Continuamos en este episodio nuestra incursión por la posmodernidad. Cuando el tiempo solo sea rapidez, instantaneidad y simultaneidad, mientras que lo importante, entendido como acontecer histórico, haya desaparecido de la existencia de todos los pueblos, entonces, justamente entonces, volverán a atravesar todo ese aquelarre como fantasmas las preguntas: ¿para qué? ¿Hacia dónde? ¿Y después qué? El ser y el tiempo. Martin Heidegger. Concordancia total con Baudrillard cuando éste afirma que la instantaneidad de la información no deja tiempo para la historia. Las bases y fundamentos ideológicos dejados por la modernidad tambalean y han empezado a derrumbarse ante la vertiginosa rapidez con la que se suceden las cosas en una progresión tal que no tenemos ya tiempo para asombrarnos. Las continuas crisis que han sacudido a los modelos ideológicos y sus estéticas en el arte, la arquitectura, la literatura, la poesía, la música, el cine, en fin, particularmente a partir de los años 50, evidencian una especie de agotamiento que se ha visto reflejado a través de expresiones y manifestaciones contraculturales en las disciplinas ya citadas y en otras más. Tal vez sea la arquitectura la expresión artística en la que el rostro de la posmodernidad se manifiesta de manera más evidente cuando vemos cómo los edificios buscan parecer descomunales y gigantescas esculturas de acero y de cristal. En cuanto a otras, basta con detenernos a observar expresiones como el verano del amor, San Francisco, 1967, que derivó en el nacimiento del hipismo y el rock de los años 70, o el rock punk y su particular estética, totalmente contracultural y antisistema y contestataria, expresiones que terminaron siendo cooptadas por la sociedad y la industria, llegando a ser parte de ellas. Los sucesos que sacuden al mundo y la velocidad con la que lo hacen, la inmediatez con la que nos enteramos de ellos, no da lugar a la reflexión. Tan pronto nos golpea la noticia de algún bombardeo en remoto sitio, fruto de alguna de las continuas guerras en las que el mundo se enfrasca, como nos conmueve el naufragio de alguna embarcación cargada de inmigrantes o desplazados que se ven expulsados de su tierra, pero al siguiente día otro acontecimiento desplaza el interés y la atención de manera igualmente fugaz se traslada hacia él. Y así. Ya no hay espacio tampoco para la sorpresa. Nos alimentan a diario con sucesos que, a pesar de su gravedad y su carga de tragedia, se tornan banales. Entonces, volvemos a centrar nuestra atención en lo único que parece preocuparnos, el yo. Son los tiempos que nos está tocando vivir. Es la posmodernidad. Es lo que vemos y vivimos a diario tanto en el mundo como en nuestro entorno, lo que nos llega a través de los medios de comunicación tradicionales, pero también a través de las redes sociales, las cuales han logrado que la información se democratice, valga el término. Pues los anteriores en todo el mundo han perdido su independencia, ya que al pasar a manos de los dueños del capital, ésta desapareció junto con el respeto y la credibilidad de sus audiencias. Transmiten información conveniente y sesgada, que sigue el guión trazado por sus multimillonarios dueños. Esa trivialidad que reviste el día a día en el que nos parece normal la exaltación de lo banal y el culto que se le rinde a lo superfluo, esa inversión de los valores y su suplantación por los conceptos aglutinados por la modernidad líquida, entre comillas, término acuñado por Zygmunt Bauman
para referirse a ella como algo que fluye, cambia, es muy flexible y se adapta, es, entre comillas, una metáfora regente de la época moderna, ya que ésta sufre continuos e irrecuperables cambios. Cambios que se dan a una tan vertiginosa velocidad que han debilitado por completo los vínculos humanos. Esa difusa frontera existente entre modernidad y posmodernidad hace que se genere confusión y dificultad, tanto al establecer sus linderos como al intentar adentrarse en proponer definiciones y denominaciones. Para ello, la doctora en filosofía y catedrática Teresa Oñate propone un enfoque ontológico, agregando que la dificultad del lenguaje para quienes no estén familiarizados no debe ser pretexto para que sus conceptos filosóficos queden relegados a una teoría ausente y desvinculada de la realidad, pues esto sirve a la hiperrealidad, es decir, a esa incapacidad de la conciencia para distinguir la realidad de la fantasía propiciada por los vertiginosos pasos con los que avanza la tecnología y que ahora nos rige, abro comillas, apoyando la escisión entre pensamiento crítico y práctica política, entre cultura y sociedad, que imponen la realpolitik o el pragmatismo craso, modos de totalitarismo que desgraciadamente vamos conociendo muy bien, cierro comillas. Esta ausencia de pensamiento alimenta y afianza los volátiles y fluidos conceptos a los que pretende asirse la igualmente volátil y fluida posmodernidad o posmodernismo. La ausencia de reflexión crítica y autocrítica en la actual sociedad ha allanado el camino para que el mundo haya caído en manos de dirigentes incapaces, codiciosos y ávidos de poder, que han hecho de él su botín y trofeo en ese tan macabramente pragmático juego en el que todo vale y el fin justifica los medios. Nosotros y nuestra sospechosa posmodernidad. Si bien es cierto que la hiperrealidad citada nos atropella de manera constante recordándonos el siglo y milenio en el que nos ubicamos dentro del tiempo, pareciera que preferimos, como lo hemos expresado en anteriores y sospechosas entregas, quedarnos como flotando entre vacíos interseculares, aferrados a conceptos y valores decimonónicos, o añorando alguna de esas manifestaciones contraculturales que también a nosotros nos dejó como testimonio de su paso el siglo XX, que además de la sangrienta revuelta del conocido como, entre comillas, Bogotazo, los magnicidios y el genocidio cometido por el Estado contra todo un partido político, incluidos sus candidatos a la presidencia, fue testigo de una vertiginosa transformación de sus paisajes urbanos, gracias a la destrucción de innumerables construcciones que debieron haber sido conservadas o declaradas patrimonio, para dar paso a edificaciones con escaso o ningún valor arquitectónico, pero que retratan el caos y la falta de identidad que nos caracteriza. Un ejemplo palpable es la Plaza Mayor, Plaza de Bolívar, en nuestra ciudad capital, en la que se evidencia cómo tratan de convivir manifestaciones del barroco colonial, la arquitectura francesa de principios del siglo XX, el neoclasicismo y los intentos cada vez más decadentes y desastrosos por alojar a la, entre comillas, la majestad de nuestra justicia en esperpénticas edificaciones, la destruida por la toma del M-19 y su retoma por el ejército, su incendio y posterior demolición para dar paso a lo que ahora la alberga, tan espantosa o peor que la anterior. Idéntico caso sucede en el marco de la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, en donde se alza otro adefesio, el Palacio de los Congresistas, del que podría decirse que es digno de aquellos para quienes fue construido. Eclecticismo oximorónico le suelen denominar a fenómenos como estos.
Esa misma superficialidad con la que la posmodernidad ha invadido al mundo ha celebrado unas muy exitosas nupcias con nuestra volátil y fluida identidad, haciendo de la nuestra una muy particular sociedad que, además de haber sido engendrada por violencias de todo tipo, sin las que pareciera que somos incapaces de vivir, sufre cada vez más el embate de otras formas novedosas pero no menos sangrientas. La corrupción ancestral que nos caracteriza originó manifestaciones de inconformismo y rebeldía reflejadas en el surgimiento de grupos guerrilleros de orientación marxista que tuvieron como respuesta la formación de grupos de autodefensa o paramilitares financiados tanto unos como otros por el narcotráfico. El contubernio de estos últimos con el Estado que, en cabeza de los propios presidentes, abrió de par en par las puertas para que la mafia se tomara el país y lo gobernara ante la indiferencia, apatía y total desinterés de la población, a la que desde hace décadas atrás dejó de interesarle la política. No obstante, al llegar los periodos electorales, marcha obedientemente a depositar su voto por el candidato que ya, de antemano, gracias a las soterradas y descaradas maniobras previamente acordadas, es designado, y así han seguido repartiéndose el país periodo tras periodo. La, entre comillas, democracia más antigua y estable de Latinoamérica, la llaman. Esa total decadencia se hizo más visible, casi que tangible en el actual gobierno, puesto por el narcotráfico y en cabeza de un presidente totalmente insulso, carente de autoridad e incompetente, que además se rodeó de un equipo tan incompetente e inepto como él, integrado por compañeros suyos de pupitre en el colegio y la universidad de segundo nivel, dando como resultado total negligencia y desgreño. Cargos públicos muy importantes unos y otros menos, pero igualmente representativos, ocupados por personas sin ninguna clase de preparación ni méritos. La corrupción no solo se tolera, sino que hasta se recompensa. Como si lo anterior fuera poco, al aproximarse el periodo electoral se ha desatado una furibunda rapiña y una desbordada carrera por el poder de aspirantes tan incompetentes como el que actualmente ocupa el cargo. Muchos de ellos ya desgastados políticamente, pero expertos en desfalco y corrupción, que pretenden venderse como los que van a remediar todo el desastre que ellos mismos han causado. Desesperanza, frustración y miedo. Sí, miedo. Miedo e incertidumbre ante el oscuro futuro que como sociedad y nación nos aguarda al ver la codicia desenfrenada de los que pretenden hacerse con el poder para seguir exprimiendo hasta las últimas gotas las arcas de un país que ha sido empobrecido por ellos y su insaciable sed de poder y riqueza. Ese mismo macabro pragmatismo y su siniestro juego en el que todo vale, y como al igual que en el resto del mundo, el fin justifica los medios. La crisis en la que nos debatimos hace que nuestro salto al vacío amenace con terminar de precipitarnos al abismo que parece no tener fondo. La posmodernidad y su lamentable matrimonio con nuestra identidad.